Durante la grabación de este video tuve problemas técnicos con el audio e hice lo mejor que pude para recuperarlo, pero de todas formas se oye un poco extraño, así que de antemano agradezco su comprensión. Antes de comenzar este video les recuerdo que pueden apoyar este proyecto suscribiéndose a este canal y siguiéndome en todas mis redes sociales como Instagram o TikTok. Y si quieren saber de qué se trata este proyecto, pueden ir a mi canal de YouTube y ver el video de presentación. Y ahí se los explico con más detalle. Dicho esto, comenzamos. La ciudad y los perros es un libro escrito por el autor peruano Mario Vargas Llosa y publicado en 1963. Sobre este autor ya tengo un video listo que va a estar en el canal dentro de poco, así que me centraré netamente en el libro. La historia relata las vivencias y desventuras de un grupo de jóvenes en el Colegio Militar Leoncio Prado, y a través de cada personaje aborda una serie de sentimientos bastante trágicos y profundos, como la culpa, la venganza, el rechazo o la depresión. Y hago mucho hincapié en esto porque en el primer tercio de la novela yo esperaba que fuese algo así como un drama adolescente y no me tenía muy entusiasmado. Pero pasando esa primera fase me di cuenta que no tenía nada que ver con eso, y era mucho más profundo. Sobre todo porque Vargas Llosa ocupa el contexto del colegio para crear una especie de microclima o de reflejo de la sociedad peruana de aquellos años. De alguna manera el autor proyecta la sociedad peruana en ese colegio. ¿Y qué es lo que vemos? Clasismo, racismo y violencia. Y rescato el racismo porque hubo un hecho que me llamó mucho la atención, ya que se pueden distinguir dos tipos de racismo. El que podríamos decir como el racismo clásico, que es discriminar a las personas por su tono de piel, siendo el ejemplo más claro Ricardo Arana, a quien le apodaban el esclavo, ya se imaginarán por qué. Pero también había un segundo tipo de racismo según la región de origen de los personajes. En este sentido estaban los costeros, los serranos y los selváticos. Este último me llamó bastante la atención ya que no lo había visto antes. Y en cuanto a la crítica a la violencia, bueno, está la violencia más evidente, que es la que ejercen los altos mandos con los estudiantes, pero también hay otra violencia que es transversal, horizontal, que es la violencia que se produce entre los mismos estudiantes, ya que constantemente se están golpeando, se están insultando y se hacen bromas en extremo pesadas que hoy en día se les llama bullying. Además aborda otro tipo de violencia que es mucho más sutil, o al menos para la época era sutil, de que hoy en día este tema se habla mucho más, pero por aquel entonces no, que es la violencia al interior de la familia. Y como ejemplo tenemos a Alberto Fernández, o el poeta, que es el protagonista, cuyo padre ejerce violencia psicológica con él y con la madre, ya que su padre es un don Juan que se mete con distintas mujeres todo el tiempo y luego intenta remediarlo comprándole cosas caras y dándole dinero. Y como dije, llamar a esto violencia hoy en día parece natural, pero en aquellos años no. Pero también hay otros casos como el de Teresa, que es el único personaje femenino de relevancia, quien fue abandonada por su madre debiendo criarse con su tía. Y el caso más evidente y más extremo y más crudo de violencia intrafamiliar es del personaje denominado el Jaguar, quien es agredido físicamente por su padrastro con el consentimiento de su madre, quien no hace mucho por remediar esto. A todo esto, antes de seguir con el análisis de este libro, creo que es momento de mencionar de que Mario Vargas Llosa estudió como 2 o 3 años en un colegio militar, por lo que buena parte de los hechos o acontecimientos de esta novela están basados en su propia vida, en su experiencia en esos 2 años. Incluso el protagonista, Alberto Fernández, a quien apodan el poeta, vendría siendo o podría ser un alter ego del autor. Sin embargo, con todo eso, en ningún caso o bajo ninguna perspectiva es una novela autobiográfica, ya que, digamos, el conflicto en sí es completamente inventado. Y esos son los aspectos más relevantes en cuanto al argumento. Pero también hay otro detalle con esta novela, que es la forma en que está narrada, la cual puede ser bastante caótica, ya que, como suele hacerse en las novelas, salta de un lugar a otro, es decir, narra una escena en un lugar y de la nada se pasa a otra escena en otro extremo del país. Y, como les digo, no tiene nada de raro, suele hacerse eso en las novelas, pero también da saltos temporales. Es decir, a veces te está relatando lo que antes en el presente, a veces el pasado, y a ratos te narra lo que sucede en el futuro. Y ambos factores combinados crean una cuestión bastante caótica. Y como si eso fuese poco, hay una parte o una rama de la historia, una historia secundaria se podría decir, que está narrada en primera persona, a diferencia del resto de la novela, que está narrada en tercera persona. Entonces, sí,
se puede enredar un poco y eso a veces hace que uno pierda el hilo de la historia. Pero eso solo al principio, luego uno ya se acostumbra a este estilo medio extraño y termina disfrutando la historia. Sobre todo porque todos estos cambios y saltos temporales y cambios en el narrador están hechos en función de la trama. Y lo que viene ahora es analizar los personajes más importantes. Pero ojo, que en esta parte voy a dar spoilers muy importantes y muy significativos dentro de la novela. Así que si no la han leído y quieren sorprenderse, mejor dejen el video hasta acá, la van a leer y luego regresan. Si no, pueden quedarse. Y comenzamos con el protagonista, Alberto Fernández, que como ya dije, lo apodan el poeta. Y también, ya lo mencioné, este personaje es importante porque introduce el tema de la violencia intrafamiliar en un aspecto más psicológico, que era novedoso para la época, y también introduce el tema del clasismo, ya que su familia era bastante adinerada, venían de una buena familia, de buen apellido, y el papá le da color, que el apellido de la familia, y qué sé yo. Y también genera cierto resentimiento en sus compañeros, y si bien no es un tema, digamos, central o que se le dé mucha importancia, está ahí, impregna parte de la novela y es parte de la crítica que hace Vargas Llosa a la sociedad peruana. Y con este personaje también nos adentramos en el sentimiento de la culpa, pero eso te lo tengo que contar un poco más adelante. Y luego tenemos a Ricardo Arana, el esclavo, que sin ser el protagonista creo que es el personaje más importante de todos porque funciona como eje del conflicto. Este personaje es bastante, digamos, maltratado por sus compañeros. Como ya dije, dentro de la generación o dentro de los compañeros había una constante de violencia que ya estaba normalizada, pero con él se ensañaban ya que tenía una personalidad bastante tímida y apacible, y además el primer año se hizo una especie de revolución o revuelta en la cual él no quiso participar, y desde ahí que la agarraron mala. Este personaje se enamora de su vecina, Teresa. Sin embargo, él queda consignado 2 fines de semana, eso quiere decir que no podía regresar a su casa y tenía que quedarse dentro del colegio. Y le pide al protagonista, al poeta, que le vaya a dar el mensaje, es decir, que le diga que no la podía ir a ver porque estaba consignado y qué sé yo. Y digamos que el poeta cumple con este favor. Y acto seguido comienza a salir con Teresa. Sí, el mismísimo CTM. Y ni siquiera se lo dice al esclavo. Pero en verdad el poeta tampoco es tan malo, ya que no lo hace sin más, sino que también tiene conflictos internos y remordimiento por lo que está haciendo. El punto es que justo cuando el esclavo iba a poder salir los fines de semana y visitar a Teresa, descubren que alguien había robado un examen de química y consignan a toda la generación hasta que no se sepa quién fue el culpable. Por ende, el esclavo se iba a quedar por un tiempo indefinido sin ver a su enamorada. Así que, desesperado por esto, delata a Cava, que era el compañero que había robado el examen. Y el jaguar, que ya fungía como una especie de líder de la generación, promete vengarse de quien lo haya delatado. Y esto no sería tan terrible de no ser porque semanas después, en una práctica de tiro, el esclavo fallece. Y la versión oficial era que por una mala maniobra se había disparado él mismo, pero el poeta estaba seguro que le había disparado Jaguar como venganza por haber delatado a Cava. ¿Y se acuerdan que les dije que el poeta encarnaba un poco la culpa? A esto me refería, ya que si al principio sentía culpa por estar saliendo con Teresa a espaldas del esclavo, cuando éste fallece esa culpa se intensifica o se multiplica por 1000, porque él sabe que el esclavo solamente delató a Cava porque ya estaba desesperado por ver a Teresa. Luego tenemos al jaguar, que por alguna razón que no logra advertir nunca se nos dice su nombre real, simplemente el jaguar. Y este personaje, como ya he ido dejando claro, es bastante violento, no duda en agarrarse a combo por cualquier cosa y funge como el líder de la generación. Y siempre se presenta así, como un personaje violento, duro y estricto, con códigos bastante extraños, pero se apega mucho a dichos códigos. Pero hay algo muy interesante con este personaje. Si recuerdan bien, les dije que había una parte de la historia que estaba narrada en primera persona. Lo curioso es que no sabemos quién es este personaje hasta el final, que nos enteramos que es el mismísimo jaguar y relataba sus desventuras antes de llegar al colegio militar. Y esto nos sirve un poco más para profundizar en su historia, y al estar narrado en primera persona le permite generar un relato bastante íntimo, el que contrasta con la dureza con la que se había descrito al jaguar anteriormente, sobre todo porque cuando nos enteramos que este relato de primera persona es del jaguar, es al final de la historia, entonces genera un impacto mayor. Finalmente tenemos a Teresa, el único personaje femenino de importancia, que este personaje representa, digamos, la mujer complaciente, la buena dueña de casa, que le gusta siempre tener todo muy limpio, muy ordenado, que a pesar de vivir en una, digamos, pobreza bastante grande, se mantiene digna dentro de su pobreza, teniendo siempre todo muy reluciente en su casa, en sus vestimentas y ella en general.
Pero eso no es lo importante de este personaje, ya que al final, en el cierre de la novela, nos enteramos que el jaguar fue su pretendiente antes que el esclavo se enamorara de ella o que el poeta saliera con ella. Así que los tres personajes masculinos de mayor importancia fueron enamorados de ella en algún momento, de manera tal que Teresa representa lo que estos personajes perdieron al entrar al colegio militar y después querían recuperar. Por ejemplo, para el esclavo representa la paz que anhelaba tras una vida dura y cruel. Para el poeta, la inocencia perdida cuando es obligado a entrar al colegio. Y para el jaguar, la vida doméstica que nunca tuvo. Y al final de la historia, la gran pregunta que nos queda, ¿el jaguar mató o no al esclavo? Y para responder eso me tengo que dar una vuelta larga. Como el poeta estaba muy seguro que el jaguar le había disparado al esclavo, lo denuncia ante las autoridades del colegio y de pasadita denuncia todas las irregularidades. Es decir, que tomaban dentro del colegio, que fumaban, jugaban cartas, entre muchas cosas más, lo que motiva una especie de fiscalización o revisión masiva. Revisaban todos los closets, todos los muebles y encontraban alcohol, cigarros, cartas y qué sé yo. Y como se imaginarán, quedó pero la grande y toda la generación prometió vengarse del soplón. Y como el poeta había denunciado al jaguar, lo toman y lo dejan en prevención, que era una especie de aislamiento, por lo que la generación cree que el jaguar fue el soplón. Y el punto es que después cuando lo liberan es atacado por alguno de la generación, es acusado, y él pudo haberles dicho que el verdadero soplón fue el poeta, pero no lo hace, por una especie de código de honor. Sin embargo, queda muy resentido con la generación, ya que él era como el líder de ellos y se sintió traicionado, y hasta cierto punto sí, fue traicionado. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque el jaguar niega en todo momento haberle disparado al esclavo, hasta que finalmente el proceso se cierra y quedó tal la embarrada que ya nadie quería saber de eso. Y en ese instante él va con Gamboa, que era un superior, y le entrega un papel donde confiesa haberle disparado al esclavo. Pero, como les digo, para ese momento ya el proceso estaba cerrado y nadie quería saber del tema, así que quedó en la nada. ¿Y por qué me doy esta vuelta larga? Porque queda la duda. O sea, Jaguar de verdad lo mató al esclavo y quiso confesar para limpiar su conciencia, o el esclavo murió por un accidente y el Jaguar quería atribuirse ese, asesinato con el afán de recuperar el respeto y la admiración de su generación. Quedan esas dos versiones. Sin embargo, pasa algo bastante curioso, que Vargas Llosa dijo que efectivamente Jaguar sí había matado al esclavo. Entonces uno dice, bueno, entonces esa es la versión oficial. Pero resulta que muchos lectores y estudiosos de Vargas Llosa han elaborado la teoría de que él nunca lo mató y que solamente confesó para ganarse algo de respeto. Y estas personas sostienen su teoría a pesar de lo dicho por el propio autor. Y por eso es que en una entrevista Vargas Llosa dijo que un escritor no tiene la última palabra sobre lo que escribe, haciendo alusión que los lectores pueden hacer su propia interpretación, que es tanto o más válida que la del propio autor. Curioso. Y como dato adicional, las imágenes que he ido poniendo corresponden a la adaptación cinematográfica de la novela dirigida por Francisco José Lombardo en 1985. En conclusión, yo siento que La ciudad de los perros es un libro que tiene de todo. Tiene un poco de drama adolescente, tiene una crítica social, critica el clasismo, el racismo, un poco de la xenofobia, critica la violencia, no solamente dentro de las instituciones castrenses, sino de la sociedad en general y de la familia. Tiene esta historia trágica que es la muerte del esclavo, trata el sentimiento de la culpa, el remordimiento, y además la manera en que está narrada, si bien puede llegar a ser bastante caótica, le da un toque especial, le da una identidad propia. Y hablando de identidad propia, utiliza muchos peruanismos durante la novela, y hace, muchas referencias localistas que solamente un peruano podría entender. Pero no lo digo como algo malo, es algo bueno, porque una vez más refuerza la identidad peruana de la novela y sirve para que uno que es de otro país logre como entender otro tipo de sociedades, de manera tal que uno se sumerge completamente en el contexto de la historia. No se siente como algo plástico, sino como orgánico, como que la historia le nació del corazón. Algo muy similar a lo que sucedió con Hernán Rivera Letelier, pero más con chilenismos evidentemente. Y bueno amigos, debo confesar que originalmente este video debía durar como 3 minutos, tenía que ser una reseña corta, pero tuve que explayarme, tenía muchas cosas que decir y contar sobre este libro que leí recientemente y que de verdad es muy bueno. Así que se lo recomiendo, aunque si llegaron a este punto probablemente ya lo habrán leído. Pero bueno, lo pueden leer de nuevo. Así que ya saben, si quieren apoyarme, denle like a este video, suscríbanse al canal, activen la campanita, sígueme en TikTok, sígueme en Instagram y nos estamos viendo.